Buenos días, mis amados hermanos, que Dios les bendiga grandemente en este día, domingo 17 de julio del año 2022. Estamos en el discipulado virtual, ¿cierto? Con la tercera lección del día de hoy. Pero antes de pasar a la lección, bueno, quiero decirles unas pocas palabras. Como ustedes ya saben, yo tuve un grave accidente aquí en mi casa y lo más probable es que me ausente por bastante tiempo en la iglesia, así que el hermano Juan les va a recibir sus tareas y el mismo hermano Juan le va a entregar las hojas del discipulado para que ustedes las vayan archivando y las vayan teniendo. Les voy a pedir por favor que sean puntuales con sus tareas porque la mayoría de ustedes todavía no me entrega la tarea 1 y ya vamos a la lección 3. Por otro lado, les voy a pedir que lean bien la tarea que yo les estoy pidiendo, que no es nada difícil, para que me respondan conforme a lo que yo les estoy pidiendo y no me escriban cualquier cosa en la hoja con tal de responder algo y poder entregar su tarea para poder ser responsable. Ustedes se perjudican a ustedes mismos cuando ustedes no hacen la tarea bien hecha, porque en la tarea ustedes aprenden el doble de lo que aprenden escuchando. Con la tarea ustedes recepcionan más en su memoria. Entonces ustedes hacen la tarea, están aprendiendo. Si ustedes las hacen al lote, van a aprender mal también. Así que les voy a pedir que sean bien responsables y sigilosos con la tarea para que entreguen una tarea digna, ¿ya? Ahora sí, mis amados hermanos, vamos a pasar a la lección número 3 en el nombre de Jesús. Y la lección 3 vamos a empezar a hablar porque no es una sola lección con respecto al tema que vamos a hablar, que es la oración. Esta se divide en varias lecciones. Hoy día vamos a hablar de la oración y cuán necesario es que el cristiano aprenda lo que es la oración, especialmente el nuevo creyente, el nuevo convertido. El texto áureo, la lectura bíblica está ahí en Gálatas 4:6 y le vamos a dar lectura en el nombre de Jesús. Dice de la siguiente manera, Gálatas 4:6. Dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Bendita palabra de Dios. ¿Qué es orar, amado hermano? Orar es sencillamente conversar con Dios. Eso es orar, en palabras sencillas, es conversar con Dios. Es como cuando usted se sienta a conversar con su esposa, se sienta a conversar con sus hijos, se sienta a conversar con un compañero, qué sé yo, e intercambian palabras, intercambian ideas, intercambian opiniones. Eso es conversar. Bueno, es lo mismo es en la oración. Conversar es orar, conversar con Dios, con un lenguaje simple y fluido, sincero y honesto. Todos necesitamos comunicarnos y cuando esa comunicación es deficiente, amado, la relación también es deficiente. Por ejemplo, si su comunicación con su esposa es deficiente, la relación que usted tenga con ella también va a ser deficiente. Si usted tiene mala comunicación con sus hijos, la relación que tenga con sus hijos también va a ser deficiente. En la oración es exactamente lo mismo. Si usted tiene una mala comunicación con Dios, la relación que usted tenga con Dios va a ser deficiente. Por eso es necesario aprender a hablar con Dios. Y vamos a ver en esta lección de la oración lo que es y lo que no es la oración. Primeramente vamos a ver que la oración no es un salvavidas. No, la oración es vida. Y nos vamos a ir ahí al libro de Efesios 6:18, que dice de la siguiente manera, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Muchos utilizan la oración cuando se encuentran en situaciones críticas, cuando se sienten ahogados
o se acerca una tormenta o están en una tormenta. Pero la palabra nos exhorta a orar en todo tiempo, es decir, alegre, triste, en paz o en tormenta, en enfermedad o en salud. Esto suena como si cuando nos casamos, ¿cierto? Suena como cuando decimos, ¿usted acepta a esta mujer en las buenas y en las malas? Y nosotros decimos, sí, acepto. Bueno, la oración es esto. La oración tiene que ser en todo tiempo, como dice la palabra, orando en todo tiempo, con toda oración, con toda súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia. Un cristiano sin oración es un cristiano sin vida espiritual, porque la oración es el aliento del alma. Por eso la oración no es un salvavidas, la oración es vida. Cuando usted se mantiene en la oración constantemente, velando en ello con toda perseverancia, la oración se vuelve en usted el aliento del alma, porque usted entrega al Señor todo lo que está en su alma. El alma es la psiquis, esto, la mente. El alma, todo lo que está ahí, que cuando el alma está agobiada, el cuerpo lo resiente. Por eso, no tenemos que acudir a Dios solamente cuando estamos bien, cuando estamos contentos, cuando estamos bien económicamente, cuando estamos bien de salud, no. Tenemos que acudir a Dios en todo momento, alegres, tristes, enfermos, sanos, en toda ocasión tenemos que acudir a Dios en oración. Y les recuerdo que la oración es conversar con Dios de una manera sencilla, sincera, fluida, sin estorbo. En segundo lugar, vemos que la oración no es un rito tradicional, sino que la oración es un diálogo. Y veamos qué nos dice Mateo 6:7. Mateo 6:7 dice, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por sus palabrerías serán oídos. Y el libro de Hebreos dice, Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Bueno, los judíos tenían oraciones que eran discursos de memoria, parecido a los rezos que hoy nosotros conocemos. Jesús prohibió a sus discípulos que emplearan vanas repeticiones. La oración es un diálogo fresco, actual y espontáneo. ¿Acaso usted se memoriza lo que va a conversar? Yo creo que no. Yo creo que si usted se memorizara lo que va a hablar y todos los días le dijera a su esposa las mismas palabras, yo creo que su esposa se terminaría aburriendo, ¿verdad? Bueno, la oración es eso. Usted no memoriza lo que va a hablar, claro que no. Y así es la oración, un diálogo libre, pero acuérdese que no es un monólogo, Jesús está con usted. Por eso Hebreos 11:6 dice que el que se acerca a Dios tiene que creer que Él está. Porque sin fe, dice, es imposible agradar a Dios, porque Él se acerca a Dios, tiene que creer que Él está ahí. Por lo tanto, con una oración no es un monólogo, yo no hablo sola, no. Pareciera que estoy hablando sola, pero no estoy hablando sola. Dios me escucha y Dios me responde. ¿Y me responde a través de qué? Me responde a través de su palabra. Me responde en el instante, me responde en el momento, me responde a largo plazo, me responde a corto plazo, pero Dios me responde. Por eso es que es tan importante estar atento a la palabra de Dios. Por eso es que es tan importante congregarse, porque cuando usted se congrega, usted escucha la respuesta que Dios le tiene. Dios me habló. Yo tenía esta petición, yo le presenté esto al Señor y por su palabra Él me contestó. Pero si usted es una persona que no va nunca a la iglesia, una persona que no alimenta su alma de la palabra de Dios, por más que usted le pida a Dios y esté esperando respuesta, quizás Dios ya se la entregó y Dios ya se la tiene y usted nunca va a saber que llegó la respuesta porque usted no se congrega. Y claro que es necesario congregarse, porque a través de una alabanza, a través de una palabra devocional, a través de la palabra que se exhorta, Dios entrega respuestas, incluso en el cotidiano vivir. Pero no por eso nos vamos a quedar en nuestra casa. Por eso, amado hermano,
Cuando usted se acerca a Dios, tiene que tener fe que Él está ahí, que Él le está oyendo, que usted no está hablando solo. En tercer punto, la oración no es un discurso, es un diálogo secreto. Mateo 6, Mateo, Mateo 6, 5, 6 dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Jesús condenó severamente a los religiosos de su tiempo, ya que les gustaba orar de pie para ser vistos. La oración pública no debe ser adornada para aparentar ser espirituales, no, de ninguna manera. La oración siempre debe ser guiada por el Espíritu Santo, debe ser guiada por su Espíritu. El Espíritu Santo es el que va entregando cada necesidad. Pero la mejor oración es la que hacemos nosotros en secreto. Así expresamos nosotros lo que está en nuestro íntimo corazón. Lo que está en el íntimo del corazón, nosotros lo entregamos en secreto. Y Dios dice que Él ve en lo secreto. Dice, Él ve en lo secreto y Él nos recompensará en público. Dios promete dar respuesta, una respuesta en la que todos glorifiquen a Dios. En la que tu vida glorifique a Dios y todos glorifiquen a Dios por lo que Dios está haciendo en ti. Dios responde, pero esa oración íntima, esa oración en secreto, esa oración en que solamente tú y Dios sabe lo que le pediste, solamente tú y Dios conoce tu petición. Esa es la oración que Dios responde en público. Por eso, amado hermano, la oración no es un discurso. Claro, nosotros oramos, por ejemplo, una oración pública, como la que hacemos por WhatsApp, pública. Esa oración tiene que ser una oración espontánea, una oración guiada por el Espíritu Santo. No tenemos que ponerles adornos, no, el Espíritu Santo tiene que guiar esa oración. Esa oración la guía el Espíritu y el Espíritu va guiando la necesidad que hay. Sigamos. Ustedes saben que el teléfono no me permite grabar más de media hora, por eso tenemos que ir un poco rápido. Ahora, la oración no es un castigo, sino es una nueva oportunidad. Vamos a ir bajando aquí. Mateo 6:7 dice, Mateo 6:7, Mateo 6:7 dice, es un diálogo, no es un castigo, ¿cierto?, sino una nueva oportunidad. Mateo 6:7 dice, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por sus palabrerías serán oídos. Y Proverbios 28:13. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bueno, la confesión a un sacerdote ha hecho mucho daño, ya que la utilizan para castigar al pecador penitente. ¿Acaso no es un castigo? No es un castigo, mirándolo de este punto, que se recen 100 Padre Nuestro, 15 Ave María, qué sé yo. ¿Acaso cuando usted, por ejemplo, la profesora nos lo ponía en el pizarrón a escribir 100 veces la palabra hacer, porque usted la escribió sin H, y para que usted aprenda a escribirla tenía que escribirla 100 veces con H? ¿Acaso no era un castigo que le daba? ¿Acaso no es cansador escribir la misma palabra una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, tanto así que usted se la termina creyendo y obviamente corrige el error, sí? Bueno, en la oración es lo mismo. ¿Cómo no será pesado orar lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez? Pero al final esta oración no repara el daño, sino que pierde el sentido. Eso es contrariamente.
pierde el sentido. Por eso, amado hermano, eh, la oración no es un castigo, Dios al contrario, da una nueva oportunidad al acercarnos a Él. Dice la palabra y en Proverbios dice que Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Dios promete a nosotros que nos dará, alcanzaremos misericordia si nosotros con un corazón sincero nos confesamos a Dios y nos apartamos. Y nos apartamos. Confesamos nuestros pecados y nos apartamos. Por eso, amado hermano, que la oración no es un castigo. La oración es una nueva oportunidad. Es la nueva oportunidad que usted tiene de ir a postrarse delante de Dios, arrodillarse delante de Dios, confesar delante de Dios, con un corazón arrepentido delante de Dios y apartarse de ese pecado que lo agobia. Y Dios promete tener de usted misericordia. Otro punto es que la oración no es un diálogo con ídolos, es un diálogo con el Padre. Pongan mucha atención en esto. Juan 14, Juan 14 del 13 al 14 dice así, 13 al 14 dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Y primera de Timoteo, primera de Timoteo, primera de Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Nuestra oración debe ser guiada al Padre en el nombre de Jesús. Así es nuestra oración. Al Padre en el nombre de Jesús. Es Jesús quien intercede por nosotros para que recibamos lo que pedimos. Y así Jesús le entrega la gloria al Padre y Jesús es también glorificado. El Espíritu mismo clama, Abba Padre, porque somos hijos de Dios. Por lo tanto, cuando nosotros, por ejemplo, oramos a Dios y le decimos, Dios, Jehová, que no está mal, Él es Jehová, pero es muy impersonal, porque los testigos de Jehová llaman a Dios como Jehová, oran a Jehová. Cuando oran en el almuerzo para pedir las bendiciones, oran a Jehová. Cuando se acuestan, oran a Jehová. Porque esa es su creencia, Jehová, no Jesús, Jehová. Y es algo muy impersonal, porque la palabra de Dios nos dice claramente ahí en Gálatas, Gálatas 4:6, que nos decía al principio. Dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, es decir, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, el cual clama, Abba, Padre. Y si usted es hijo de Dios, porque el libro de Juan, el Evangelio de Juan en el capítulo 1, dice que por cuanto nosotros creímos, Él nos dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Si usted es un hijo de Dios, entonces su relación ya no es ante un Dios como los religiosos. Por eso no es un diálogo con ídolos, porque los religiosos le oran a ídolos. Le oran a ídolos, se arrodillan a ídolos y llaman a sus ídolos. Y oran San Pedro, San Pablo, San Expedito,
y oran a sus ídolos. Pero nosotros tenemos un diálogo con el Padre. Entienda bien esto, con el Padre. Por lo tanto, como nosotros somos hijos y el Espíritu del Hijo está en nosotros, el Espíritu Santo clama, Abba Padre. Por eso todo se hace en el nombre de Jesús, todo. Se lee la palabra en el nombre de Jesús. Se da gracias en el nombre de Jesús. Y se dialoga con el Padre en oración a través del Hijo. Es decir, cuando usted ora, usted hace lo siguiente. Usted dice, amado Dios y Padre, o amado Padre, o bendito Padre, me presento delante de ti en el nombre de Jesús, tu Hijo, mi Salvador, mi Rey, a través de tu glorioso Espíritu Santo que me guía a ti y lleva mi corazón a postrarme delante de ti. Usted está teniendo una relación íntima con el Padre porque usted le está llamando Padre. Usted le ora al Padre en el nombre de Jesús. Al Padre, siempre al Padre. Por eso que es un diálogo con el Padre y nuestro intercesor en Jesús. Por eso dice, oramos al Padre en el nombre de Jesús. ¿Ve que es sencillo? No tiene que tener tanto solemnidad, tanto pronombre. No, es sencillo, al Padre. Por lo tanto, amado hermano, en conclusión, si guardamos estos consejos y aprendemos a orar con un diálogo sencillo, con un diálogo espontáneo, con un diálogo sincero, con Dios tendremos una buena intimidad con Dios. Por lo tanto, qué importante es que usted entienda entonces que la oración no es un salvavidas, la oración es vida. La oración no es un rito tradicional, es un diálogo. La oración no es un discurso, es un diálogo secreto. La oración no es un castigo, es una nueva oportunidad. La oración no es un diálogo con ídolos, es un diálogo con el Padre. Y le vuelvo a repetir, mientras mejor sea su oración, es decir, mientras su oración sea más libre de ataduras, más libre de religiosidad, sino que sea espontánea, sincera, honesta, usted va a tener una mejor relación con Dios. Una mala comunicación son malas relaciones. Si usted quiere tener una buena relación con Dios, con el Padre, y quiere tener una buena relación con el Hijo, usted tiene que aprender a comunicarse a través de la oración. Y estos sencillos pasos que yo le he enseñado en este día le van a ayudar a eso. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús quiero darte gracias por cada uno de mis hermanos, esperando que esta enseñanza sea en ellos, Señor amado, una enseñanza profunda a sus corazones para que ellos puedan, bendito Rey de los cielos, orar libres, Padre mío, de gloria, de toda atadura, de toda religiosidad. Que sus oraciones lleguen ante tu presencia con aroma agradable. Amado Dios, Espíritu Santo, guíalos en la oración, guíalos tú. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Eso sería hasta hoy. No se olvide que el domingo el hermano Juan les va a llevar sus hojitas con las tareas y ustedes le entregan a él sus tareas. Y les vuelvo a repetir, por favor, mi amado hermano, no se atrase y recuerde que al hacer sus tareas usted también aprende. Así que hágala bien y hágala con excelencia. Que Dios les bendiga.